2, 3, probando. Bueno, bienvenidos a el video de esta semana de Inquebrantable, que no es podcast, porque tenemos un súper capítulo con Juan Luis Castellanos grabado, quien fue una persona que vivió en condición de calle, fue habitante de calle durante 35 años y hoy en día es abogado. Entonces su historia realmente es impresionante. Iba a salir esta semana, pero con mi hermana María Claudia, que es la persona que se encarga de todo el contenido en Inquebrantable, pues dijimos que de pronto Semana Santa podía ser, entre comillas, desperdiciar un poquito el episodio. Entonces lo vamos a lanzar la próxima semana, pero esta semana no nos queríamos dejar sin video y por ello voy a aprovechar para contarles un poquito de la historia de Inquebrantable. Lo voy a hacer mientras cocino porque la verdad es que me cogió la noche con el video y tengo que comer porque yo como temprano. Pero hay fun fact sobre mí. Me encanta cocinar, es uno de mis hobbies favoritos, me relaja un montón. No voy a decir que soy chef experto, completamente amateur, pero considero que tengo talento. Soy bastante amo de casa en general, entonces como todas las cosas de la casa medianamente me relajan. Pero bueno, mientras cocino y me acompañan a hacerme unas arepas from scratch, de hecho las estoy haciendo de ceros, pues les voy a contar sobre Inquebrantable, ¿no? La primera parte, esta historia creo que se puede dividir en tres partecitas. Por cierto, si me salgo de cámara es porque estoy buscando algo del otro lado de la cocina para que no se me queme nada, así que si me pierdo de cámara, paciencia, igual espero me puedan escuchar. Pero bueno, como les contaba, la historia de Inquebrantable se puede dividir en tres partes. La primera parte, que tiene que ver mucho con el podcast anterior y sobre todo pues con, con una etapa personal que yo viví, está en el primer video de este canal, donde dice I am back, qué pasó con nosotros los otros, e Inquebrantable. Entonces esa parte no la voy a repetir, vayan y vean el video como para enterarse un poquito de qué pasó con mi podcast anterior. Pero entonces eso nos deja dos partes pues para Inquebrantable, ¿no? Para contarles qué pasó con Inquebrantable. Inquebrantable surge de hecho por una coincidencia muy grande en mi vida. O más allá de que ya yo tenía la idea de que quería volver con un podcast, porque a mí este tema de los podcasts me encanta, lo he dicho ya varias veces, estoy como rascando, de hecho, como un bichito de periodista que yo tengo. Cuando yo estaba como en ese pensar o cuando estaba en transición de incluso entre podcast y demás, como lo mencioné en ese video que ya les dije, yo pasé por una etapa bastante complicada de mi vida a nivel personal. Estaba súper insatisfecho con muchas cosas. Digamos que no estaba cómodo con el trabajo, con mis relaciones personales, con cómo me sentía yo. Estaba en general bastante inconforme. O sea, y yo llevaba mucho rato como sentado esperando que algo cambiara. Yo estaba literalmente como esperando a que la situación de mi vida en general mejorara, pero sin hacer nada al respecto realmente, o sea, como quieto, literalmente esperando a que algo sucediera. Y como en esa etapa, digamos que yo hubo un momento en que ya decidí que era momento de empezar a hacer algo con mi vida, entonces sabía que tenía que mejorar mis hábitos alimenticios. Ese me costó un poquito más de trabajo, pero gracias a mis roommates, a José y a Daniel, que les hago un shout out allí, empecé a hacer ejercicio más juicioso, me fui como metiendo un poco en el cuento, comencé a ir a la psicóloga, que era algo que no había hecho, y me di cuenta que tomar esos pequeños pasos y empezar a hacer acciones por mí mismo tenían un montón de beneficios realmente. O sea, entendí que como que de cierta manera que la situación de mi vida y cómo yo me sentía al respecto, etcétera, cambiara, empezaba a depender mucho de lo que yo estaba haciendo y no de lo que sucedía a mi alrededor. Entonces ahí digamos que empezó como un cambio a nivel personal súper importante y como en todo ese proceso, por algún motivo que todavía no sé, oigan, no sé por qué, una de esas semanas se me metió en la cabeza una canción de Stevie Wonder, que es un cantante americano ciego, de hecho creo que es americano, casi 100% seguro que es americano, que se llama Stay Gold. Yo en general no soy mucho de escuchar música, me gusta, pero digamos que no tengo como un gusto específico y no soy de esos que tienen como la super playlist
en Spotify y demás. Y escucho de todo realmente, o sea, de todo un poco menos electrónica si quieren. Pero bueno, se me empezó a meter esa canción a la cabeza, como les digo, no sé por qué todavía, no tengo ni idea de por qué esa canción de Stay Gold de Stevie Wonder empezó a entrar en la cabeza, pero la tenía muy pegada. Y eso sí, cuando a mí me gusta una canción y se me pega, la puedo escuchar 780.000 veces, la puedo poner en replay, literalmente. O sea, puedo pasar al perro 45 minutos y estoy escuchando exactamente la misma canción, no me importa. Y bueno, la canción la tenía muy pegada y en esa etapa que tenía la canción muy pegada, tuve un viaje a Cartagena, no recuerdo por qué, estaba visitando a mi papá, seguramente tenía algo allá. Fue en diciembre, mentira, fue en diciembre porque me acuerdo que lo que les voy a contar ahora pasó en enero. Eh, Estaba en diciembre pues visitando a mis papás en Cartagena básicamente y pues Navidad y demás fiestas y en lo que antiguamente era mi cuarto, eh, digamos que ya, hay algunas cosas de lo que era mi cuarto en el cuarto de mis papás, en la casa de mis papás, perdón, pero digamos que ya no queda casi que nada de lo mío, ¿no? Y yo estaba un día en ese cuarto visitando y en una repisa arriba a lo lejos encuentro un libro que me llamó mucho la atención, eh, que es este libro que está acá, que se llama The Outsiders. Esto es una novela americana eh, que cuando la vi me conectó muchísimo con la canción que les mencioné porque el libro tiene un poema que se llama Nothing Gold Can Stay. Y la canción de Stevie Wonder, de Stay Gold, digamos que está inspirada en ese poema que aparece en el libro. Hice la conexión enseguida, no me pregunten por qué, pero me acordé específicamente de la parte del libro, de dónde apareció este libro. Este libro fue una novela que nos leímos cuando yo estaba en el colegio, cuando estaba en séptimo. O sea, yo podía tener 12 o 13 años, creo que podía hacer eso. Y por algún motivo, como que toda esa conexión la pude hacer muy rápido. Pero lo curioso de todo esto es que yo nunca había visto este libro en mi casa y este libro no debería haber estado en mi casa. ¿Por qué? Estos libros, o en mi colegio, los libros nos los entregaba el colegio a principio de año y a nosotros realmente lo que nos tocaba hacer era devolverlos a final de año. Si uno no lo devolvía, pues le tocaba pagar el libro. Yo la verdad es que siempre fui muy juicioso, yo siempre entregaba mis cosas y que yo recuerde, yo nunca pagué una multa por este libro. Ahora fue hace como 14 años, entonces no puedo estar muy seguro. Eh, pero digamos que el libro no debería estar en mi casa. Entonces me pareció muy rara, muy rara la conexión de todo, como que yo tuviera la pegada a la canción, que el poema estuviera, que la canción estuviera basada en el poema que sale en este libro eh, y demás. Y yo dije, esto está muy raro, y sobre todo por la etapa que lo estaba pasando en mi vida. Entonces, yo no soy muy lector, pero me dio curiosidad y me empecé a leer el libro. A ver, es un libro como de, creo que 170 páginas, es súper corto, es una novela muy corta. De hecho, acá pueden ver que dice el nombre de mi colegio y acá está como mi nombre. Y acá alguien había puesto séptimo, güey. Eso fue en séptimo. Y me empecé a leer el libro. Cuando llegué a Bogotá me empecé a leer el libro. eh, y del libro aparece una frase que está conectada con la canción, con el poema y demás, pero que básicamente la frase es Stay Gold. Eh, no tiene una traducción literal en español, no la tiene, pero digamos que yo, por el momento que estaba pasando en mi vida y por lo que entendí del libro, se lo recomiendo, es muy corto, lo entendí como el poder de estar bien siempre está en ti mismo. Este libro es como de unos niños que son parte como de una pandilla en Estados Unidos, eh, no sé si es en los años 60 o 50, algo así, 70, ya se me olvidó, perdón. Pero básicamente ellos pasan por condiciones, situaciones muy duras, pero al final del libro el lema es como stay gold. A pesar de la situación, el poder de estar bien y de ser quien tú eres y de mantenerte auténtico está en ti mismo. Yo lo tomé así. Y con eso, digamos que entendí, o el mensaje que recibí por el momento en que estaba pasando en mi vida nuevamente fue, puta, yo llevo mucho tiempo, mucho tiempo, sentado esperando a que las cosas de mi vida cambien. Y realmente el poder de que toda esta situación cambie y que yo me logre sentir mejor conmigo mismo está en mí mismo. Entonces,
pues digamos que fue algo, un mensaje que me marcó un montón. Definitivamente en ese momento me cambió mucho la manera en que estaba pensando, tanto así que la frase me gustó tanto y la tengo tatuada. El Stay Gold. Y digamos que me empecé a fascinar por las historias de superación. Para mí empezó a ser algo como demasiado interesante, formas de mejorar, formas de crecer personalmente, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, digamos que mucho tiempo después, y ya les voy a contar la segunda parte de la historia, de cómo se impulsó el podcast, me di cuenta que, pues de que el tema de mi nuevo podcast, que desde hace rato estaba pensando, podía ser historias de personas que básicamente tengan un propósito o tengan una historia de vida de superación. Creo que mi historia de cierta manera es un poco incomparable con la de los demás, si se quiere, porque de verdad que dentro del podcast, pues, escúchenlo si no lo han escuchado, o lo escuchen los capítulos que hacen falta, pues hay historias realmente como de superación muy duras, pero bueno, para mí en ese momento fue algo como muy duro y dije, me encantaría conocer a más personas que hayan pasado por un proceso muy duro, y que se hayan dado cuenta que las respuestas siempre han estado en ellas mismas. Entonces, Stay Gold, que de hecho pensé en algún momento que el podcast se podía llamar Stay Gold, pero creo que la gente no lo hubiese entendido muy bien. Digamos que es la manera en que yo entendí ser inquebrantable. El poder de estar bien está en ti mismo. Lo que me lleva a la segunda parte de esta historia. Cuando ya yo tenía el concepto del podcast, que quería lanzarlo y demás, estaba batallando un montón en cómo lo voy a lanzar. ¿Por qué? Para mí, digamos que yo sabía que quería lanzar el podcast en YouTube, porque por mi experiencia pasada sabía que pues, digamos que tenía una súper ventaja poder lanzar las cosas en YouTube, pero no había encontrado la manera de cómo hacerlo, porque me iba a salir muy costoso, yo no sabía editar, yo no sabía hacer nada de esto que está pasando, y yo decía, lo quiero hacer bien, pero no sé, y le estaba sacando peros y le estaba dando mucha vuelta al formato. ¿Será que lo hago una hora? ¿Cuánto me tengo que demorar? ¿Será que capítulos cortos lo lanzo cada 2 semanas? De pronto para que me dé el presupuesto lo lanzo en video, solo en Spotify. Todas las combinaciones posibles. Y un día, después de jugar fútbol, de hecho con un amigo, pues él, digamos que le comenté del podcast, estábamos charlando y me dijo, oye, si necesitas alguna ayuda, yo conozco a Andrés Acevedo. Me dijo, ¿lo conoces? Y yo, hombre, claro que lo conozco. Su podcast, Atemporal, pues uno de mis podcasts favoritos. De hecho, el podcast que más escucho, siendo completamente transparente. Y le dije, hombre, me encantaría sentarme con él. Si me puede hacer el contacto, pues bacanísimo. Claro que sí. Y a raíz de eso, pues contacté a Andrés. Tipazo, por cierto, capítulo 5 de Inquebrantable, si no estoy mal. Es un tipazo, de verdad que es súper querido, pues le dije para hacer almorzar, me ayudó con todo el gusto del mundo, y la charla fue muy interesante porque le dije, Andrés, ¿cómo puedo hacer que esto sea sostenible? ¿Cuál es el mejor formato? ¿Cómo lo hago? Mejor dicho, ¿cómo lo puedo volver a lanzar? Y su respuesta, digamos que la conversación fue mucho más larga, hablamos de fútbol y muchas otras cosas y me dio muchos más detalles, pero la gran conclusión que saqué de él fue, hermano, hazlo como se te dé la gana, pero manténlo auténtico. Para mí eso fue un mensaje súper poderoso, porque de hecho si ustedes escuchan Atemporal, se puede considerar entre comillas un podcast político por el tipo de personajes que Andrés entrevista, pero al final del día, y esto lo hice en la entrevista que hizo conmigo, capítulo 5, como les dije, Andrés explica que Atemporal es una bitácora de entrevistas de cosas que le gustan a él. Y el éxito Atemporal es realmente eso. Entonces, yo entendí que al final del día yo estaba haciendo era esto por gusto. A mí me fascina entrevistar personas, me fascina conectar con personas. Estoy matando un bichito de periodista, como ya les había mencionado. Entonces, para mí, digamos que fue muy claro entender, o fue muy importante, perdón, entender en ese momento que yo tenía que hacer que Inquebrantable fuera lo que a mí me gustara, que tenía que tener el formato que yo quisiera y que lo más importante era lanzarlo, que eso fue otro de los mensajes de Andrés. Hay que lanzar el podcast y en el camino vas viendo cómo lo puedes mejorar.
pero no hay un formato, no hay una receta mágica para hacer podcast. La clave creo yo que está en ser genuino y en traer un contenido auténtico. Yo no quiero generar contenido que sea viral porque estoy, digamos que siguiendo los algoritmos y siguiendo las tendencias del mundo, etcétera. No, no me interesa. Yo lo que quiero realmente es disfrutarme las entrevistas que hago, ojalá agregar valor, ojalá motivar a personas a que sigan como con sus procesos de superación o que empiecen esos procesos de superación con las historias de mis invitados. Pero al final del día, eh, digamos que para mí lo más importante es disfrutármelo. Si me escucha una persona, que sea porque le gusta lo que estoy haciendo de manera auténtica. Si me escuchan 1 millón de personas por la misma razón, buenísimo. Pero lo más importante para esto, y fue el mensaje que me regaló Andrés, es, hermano, haga algo que para ti sea auténtico y que tú te vayas a disfrutar. Entonces, eh, cuando tuve esa conversación con Andrés, digamos que se acomodó todo en mi cabeza, porque ahí lo que dije es, lo quiero hacer en video, bueno, lo hago por Zoom, lo hago en este formato. Busqué la solución más sencilla para solamente lanzarlo y mantenerlo auténtico. Lo menciono mucho en los capítulos de Inquebrantable, no sé si antes o durante, pero lo digo, Inquebrantable no tiene formato. El formato es el que le quieran dar mis invitados y el que nos disfrutemos en ese momento. Así que nada, así terminamos lanzando Inquebrantable. Uno fue una gran coincidencia de vida de encontrarme con este librito que ni siquiera debería estar en la casa de mis papás, pero que para mí marcó un mensaje súper poderoso de Stay Gold, que como les decía, lo tengo incluso tatuado de lo mucho que me marcó. Y el otro fue un gran empujón que me dio Andrés Acevedo. Un saludo para él por si ve este video. Eh, la verdad era como el push necesario para entender el porqué detrás de lo que estaba haciendo en Inquebrantable, que siempre ha sido disfrutármelo y generar contenido auténtico. Así que nada, eso es un poquito la historia o parte de la historia de cómo nació Inquebrantable y cómo terminé en estas. Espero les haya gustado. Nuevamente los invito a que se suscriban a YouTube, se suscriban a Spotify, nos sigan en Instagram @inquebrantablepod. Eh, y nada, comenten, denle like, compartan, todo el feedback siempre es súper bienvenido. Cuéntenos a quién les gustaría tener en el podcast y demás. Y bueno, nada, nos vemos la próxima semana con el capítulo de Juan Luis Castellano, que de verdad está para no perdérselo. Les mando un saludo.